Muy buenos días para todos y para todas. Para la Universidad Externado de Colombia es una verdadera honra dar inauguración a este evento que conmemora los 110 años del Tratado de Amistad, Comercio y Navegación entre los gobiernos de Colombia y Japón. Para dar inicio a nuestro evento tenemos aquí la presencia del señor embajador del Japón, Keiichiro Morishita, la doctora Marta Ardila, directora del Observatorio del Centro de Investigaciones y Proyectos Especiales CIPE, y en representación de nuestro programa de antropología tenemos al estudiante Andrés Felipe Cano Obregón. Entonces, para no dar muchas largas al asunto, queremos pasarle la palabra al señor embajador. Doctora Lucero Samudio Cárdenas, decana de la Facultad de Ciencias Sociales Humanas, doctor Roberto Inestrosa Rey, decano de la Facultad de Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales, apreciados señores investigadores, estimados docentes y estudiantes, buenos días. Para mí es un motivo de inmensa alegría poder acompañarlos en este evento que conmemora una fecha muy emblemática para nuestros dos países. La firma del Tratado de Amistad, Comercio y Navegación entre Japón y Colombia, el 25 de mayo de 1908. Como embajador de Japón en Colombia, agradezco profundamente la cordial invitación que nos ha extendido la Universidad Externado de Colombia y resalto la labor de todo su equipo de docentes y estudiantes para hacer realidad este evento. Tras la firma del tratado, diversos hechos históricos, sociales y económicos han marcado positivamente nuestras relaciones bilaterales. Durante 110 años, nuestra historia nos ha llevado a consolidar nuestros lazos de amistad y cooperación, convirtiéndonos en grandes aliados en la región de Asia-Pacífico. Nuestra historia de migración comenzó hacia el año 1915, con la llegada de un grupo de 15 japoneses a la ciudad de Barranquilla. 8 años después, en 1923, 4 jóvenes japoneses llegaron al Valle del Cauca en busca del paraíso, majestuosamente descrito por Jorge Isaacs en su novela María. En 1929, el grupo aumentó tras el arribo de 5 familias más. Desde el momento en que esta comunidad japonesa se estableció en Colombia, trabajó conjuntamente con los colombianos por el desarrollo agrícola y de esta manera contribuyó al crecimiento económico del país. Hoy en día, sus familiares representan con orgullo a nuestras dos culturas y continúan trabajando por el bien de los dos países, fortaleciendo día a día nuestra relación. Teniendo en cuenta este vínculo entre Japón y Colombia y con el fin de conmemorar el aniversario 110 de nuestras relaciones de amistad, la Embajada del Japón en Colombia, en colaboración con la Cancillería colombiana, el Ministerio de Cultura de Colombia y la Embajada de Colombia en Japón y organizaciones académicas y culturales de los dos países, estamos organizando un amplio cronograma de actividades. Aprovecho esta oportunidad para extender a todos ustedes una cordial invitación a algunas actividades que se realizarán en la ciudad de Bogotá en el marco de nuestro año conmemorativo.
En primer lugar, el día martes 21 de agosto, el grupo Wasabi se presentará en el Teatro Colón de Bogotá a las 7:30 de la noche. Este grupo interpreta 4 instrumentos tradicionales japoneses que a través de un sonido fresco ofrecen una propuesta innovadora de música tradicional, lo cual los ha hecho merecedores de un amplio reconocimiento internacional. También me alegra compartir con ustedes la inauguración oficial del Centro Cultural, Económico y Académico del Japón, Centro del Japón, en la Universidad de los Andes, el día 3 de diciembre. Este centro ofrecerá programas académicos y culturales para todo el público en general. Está en la Universidad de los Andes, pero es su centro también, así como la oportunidad de entablar contactos con empresas japonesas radicadas en Colombia. Espero quieran visitarlo y disfrutar de las actividades programadas para todos ustedes. Japón y Colombia también han fortalecido sus esquemas de intercambio académico en los últimos años. En 2017, gracias a la colaboración del Ministerio de Educación Nacional, Colciencias y el ICETEX, se llevó a cabo la prueba piloto del programa de intercambio en ciencia Sakura, un programa que promueve la investigación en los campos de la ciencia y la tecnología en los jóvenes estudiantes. Es importante resaltar que hasta el año pasado este programa solamente se ofrecía a países de Asia, pero gracias al éxito que tuvo esta experiencia con Colombia, el programa se empezó a ofrecer también a estudiantes de otros países de Latinoamérica a partir de 2018. El programa Sakura es ampliamente conocido por las universidades en Japón. Por ello, invito a las directivas de la Universidad Externado de Colombia a hacer parte de esta experiencia para que sus alumnos puedan visitar y tener contacto con universidades japonesas y centros de investigación especializadas en el campo de la ciencia y la tecnología. En este mismo sentido, me gustaría felicitar a la Universidad Externado de Colombia por su reciente convenio de intercambio académico con la Universidad de Saitama. Este tipo de acuerdos interinstitucionales representan una valiosa ocasión para que los jóvenes colombianos lleven a cabo sus estudios en Japón, se acerquen a un país muy variado y se conviertan en embajadores de las dos culturas a futuro. Espero que este convenio pueda abarcar acuerdos de intercambio tan interesantes como el programa Sakura. Nuevamente quisiera agradecer a todos los presentes por su valioso interés en Japón. Sus investigaciones y trabajos, sin duda, facilitan nuestro mutuo entendimiento y fortalece nuestra amistad y cooperación.
reitero mi compromiso para seguir trabajando en la consolidación de nuestras relaciones de amistad y así poder conmemorar muchos años más como países aliados y amigos, encontrando caminos comunes con miras a la construcción de un mundo en paz. Muchas gracias. Muchas gracias, señor embajador, por sus palabras y por su presencia aquí esta mañana. Invitamos a continuación a la doctora Marta Artile. Señor embajador Morichita, señora agregada cultural y de prensa Sakihara, señores profesores, señores estudiantes, para la Facultad de Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales y de manera particular para el Centro de Investigaciones y Proyectos Especiales CIPE, resulta de especial interés el evento que vamos a realizar el día de hoy. Este evento que vamos a conmemorar los 110 años de la firma del Tratado de Amistad, Comercio y Navegación entre el gobierno colombiano y el gobierno japonés. Y el hecho de discutir temas vinculados con la geopolítica, las relaciones internacionales, las relaciones entre Colombia y Japón en diferentes ámbitos como el ámbito social, el ámbito económico, el ámbito cultural, el ámbito político, resultan de especial interés. Y resulta de especial interés por el tema migratorio también, por el tema migratorio del cual vamos a extraer grandes experiencias de la experiencia de la presencia de japoneses y la llegada de japoneses que nos mencionaba precisamente el embajador hace un par de minutos, para de ahí sacar enseñanzas y mirar la presencia también de venezolanos que están llegando a Colombia y que resulta del mayor interés. Sin lugar a dudas, para nosotros Japón es un socio importante y es uno de los socios prioritarios para la política exterior colombiana. Es un socio prioritario porque es un socio que durante muchísimos años hemos mantenido una relación estable en diferentes ámbitos, como puede ser el ámbito de la cooperación en frentes tan importantes como la paz. Señor embajador, para nosotros resulta fundamental en el actual periodo del posconflicto. También importante por el comercio, las exportaciones que hemos hecho en materia de café, en materia de flores, en materia de carbón, pero que a pesar de que ha sido una balanza deficitaria para Colombia, eso se ha logrado solventar precisamente con la inversión japonesa en nuestro territorio. Es decir, una inversión que logra fomentar empleo y que nos ayuda precisamente para tener una mejor inserción internacional de Colombia en el escenario internacional. Entonces me parece que estos son aspectos muy importantes, pero desde el ámbito académico quiero, señor embajador, resaltar desde la Facultad de Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales y a nombre también de la Facultad de Ciencias Sociales con Antropología, que aquí tenemos un representante también, quiero resaltar el intercambio académico. Y quiero resaltar porque es fundamental que logremos construir proyectos de intercambio entre estudiantes, de intercambio entre profesores, y hay algo fundamental como es el programa Sakura que nos mencionaba el señor embajador y que nos va a ayudar a trabajar un tema que ha estado ausente de la política exterior colombiana, y es el tema de la diplomacia científica, es el tema de la cooperación científica. Entonces, en ese sentido, yo creo que el fortalecimiento de las relaciones entre los dos países cada vez va a ser más fuerte, cada vez vamos a tener mayores actividades también de Japón en Colombia, como las que nos mencionaba el día de hoy el señor embajador, y vamos a estar muy atentos del Centro Cultural, Económico y Cultural que se crea
en la Universidad de los Andes. Entonces, señor embajador, muchísimas gracias por su presencia, muchísimas gracias por esa intervención que hizo, y estaremos muy atentos en el ámbito cultural, en el ámbito educativo, en el ámbito de comercio, de inversiones, de cooperación, sobre todo de cooperación científica, repito, que resulta del mayor interés para la inserción de Colombia en el escenario internacional y para fortalecer las relaciones entre estos dos países, que no es una relación reciente, sino de muchos años y muy estable. Muchas gracias, señor embajador. Doctora Marta, muchas gracias. Entonces, para dar continuidad a nuestra programación, invitamos al estudiante de Antropología Andrés Felipe Cano. Buenos días. Conmemorar 110 años entre los gobiernos de Colombia y Japón es recordar aquellas colonias y migrantes trabajadores que han quedado en el olvido. ¿Pero qué implica conmemorar? Conmemorar implica hasta cierto punto conocer, aprender y reflexionar sobre las relaciones pasadas que con mucho esfuerzo resistieron a viejas creencias en donde la diferencia era inaceptable. El evento que nos convoca no solo quiere aludir un aire festivo, sino que es un llamado a cuestionarnos y en algunos momentos reconocer los errores y certezas sobre la forma en cómo nos hemos relacionado con aquellas poblaciones que, aunque diferentes, vieron grandes expectativas en las costas colombianas. Esto sin duda trajo decepciones, pues hay que recordar que estas poblaciones por sus raíces han sido atrapadas en el exotismo, la fantasía y por una suerte de incertidumbre al interior del país. Esta historia nos da herramientas para mejorar y, ¿por qué no?, para hacer frente a las nacientes dificultades y viejos discursos en donde el racismo, la xenofobia y la discriminación vuelven a hacer eco. Para ello, los invitamos a sumergirse en unas relaciones que hacen parte de nuestra historia y hasta donde las nuevas oportunidades se van tejiendo entre ambos gobiernos, dentro de un mundo cambiante y conectado en donde los movimientos poblacionales traen consigo experiencias externas que enriquecen a nuestra sociedad y nos dan un punto de vista distinto para repensarnos el mundo. Quisiera entonces dar las gracias a la Universidad Externado de Colombia, a la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, al Programa de Antropología, a la Facultad de Gobierno, Relaciones Internacionales y por último, pero no menos importante, dar las gracias a mis compañeros y colegas del Programa de Antropología que con mucho esfuerzo y apoyo han dado fuerza para la realización de este evento. Un agradecimiento especial también a la profesora Carolina Portela, al profesor Marco Gómez, a la estudiante Selena Calderón y al estudiante Santiago Esteban por su colaboración también en la realización de este evento que nos convoca hoy. En últimas, solamente quiero decir que espero que este evento sea de enriquecimiento para todos y que nos sirva para repensarnos el mundo. Muchas gracias. Muchas gracias nuevamente a todos ustedes por estar aquí esta mañana. Entonces vamos a dar paso a la programación del evento. Invitamos entonces al profesor Ricardo del Molino, quien va a moderar la primera sesión llamada Migraciones e intercambios sociales, culturales, económicos y políticos entre Colombia y Japón, siglos XIX y XX. Y llamamos también a la doctora Inés San Miguel, a los doctores Jaime Barrera Parra, Alfonso Ariza Rubio, aquí a la mesa para que podamos dar inicio a esta primera sesión. Bueno, sí, buenos días. Entonces vamos a dar inicio a la primera de las mesas. Si bien, bueno, me están diciendo del programa de Antropología que evidentemente este evento es absolutamente relevante y de gran importancia para la facultad y para el programa de Antropología. Entonces vamos a dar inicio a la primera de las mesas
titulada Historia de las relaciones colombo-japonesas, migraciones e intercambios sociales, políticos y culturales de finales del siglo XIX y durante el siglo XX. Tenemos a 3 conferenciantes, ponentes, comunicadores. En primer lugar tenemos a la doctora Inés San Miguel Camargo. Posteriormente intervendrá Jaime Barrera Parra, el doctor Jaime Barrera Parra, y finalmente el doctor Alfonso Ariza Rubio. Voy a ir presentando por orden de intervención. La doctora Inés San Miguel Camargo es antropóloga de la Universidad de los Andes, profesora retirada y catedrática de la Universidad de Teikyo, lo he dicho bien, antes me ha corregido, Departamento de Estudios Interculturales de Tokio, en Japón. Autora del libro En pos del Dorado, Inmigración japonesa a Colombia, publicado este año por el Fondo de Cultura Económica. Muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. Es un placer, un honor y, bueno, pues suyo es el tiempo. Muchas gracias a la universidad por la organización de este evento y a todos ustedes por su asistencia. Estamos celebrando los 110 años de la firma del tratado entre Colombia y Japón en 1910, tratado que fue ratificado en diciembre 10 de ese mismo año. La reapertura de Japón al mundo exterior se dio en 1853, después de más de 2 siglos de ¿cómo se dice? Reclutamiento. Encerramiento voluntario que comenzó un poco después con el gobierno de Tokugawa en 1714. Esto fue, la apertura al mundo exterior fue prácticamente forzada por los americanos, por el Comodoro Perry, quien llegó con sus barcos a Kanagawa y obligó prácticamente a los japoneses a abrir las puertas al comercio exterior. Ellos firmaron un tratado un año después, 1854, que se llamó el Tratado de Kanagawa. Con este tratado, Japón se comprometió a abrir sus puertas al comercio y establecer el primer cónsul norteamericano en Japón. No como en Colombia, se firmó el tratado, pero inmediatamente no se ratificó. Duraron 2 años en los cuales Japón lo pensaba, echaba para adelante, un poco para atrás, porque los países europeos y Rusia también querían firmar tratados de comercio y que Japón abriera sus puertas. Así que hasta 1860 no se firmaron los otros tratados con los países europeos, pero este fue el comienzo de Japón a abrir sus puertas al exterior, no solamente en términos de inmigración, en términos de comercio, sino también en términos de inmigración. Ya en 1858 se firmó el Tratado de Harris, muy importante, que fue el modelo para todos los demás tratados que se firmaron, por el cual no solamente se establecían las condiciones comerciales, sino también se abría la posibilidad a que aquellos ciudadanos o súbditos, como fue el caso del Reino Unido, que fueran a vivir a Japón o Japón a estos países, tuvieran el derecho de tener sus propiedades y sus comercios y su comercio en esos países. Cuando Japón firmó los primeros tratados con estos países poderosos, siempre llevaba prácticamente las de perder, con la cláusula de desigualdad entre los países poderosos y Japón. Esta cláusula de desigualdad, entre otras cosas, establecía que
los derechos que se le concedían a los otros países, con los países que se había firmado, tenía derecho también estos países europeos, pero no Japón, la cláusula de la nación más favorecida. Cuando Japón empezó a firmar los contratos con los países más débiles, en este caso los países latinoamericanos, entonces la cuestión fue al revés. La cláusula de la nación más favorecida fue para Japón y no para los países latinoamericanos. El primer tratado que Japón firmó con un país latinoamericano fue con Perú, y esto fue por una casualidad. En 1873 hubo un incidente de un barco que llevaba chinos, gente de China, de Macao, para trabajar en Perú como en las plantaciones o para recoger guano, pero resulta que el barco tuvo una avería y tuvo que acercarse al puerto de Yokohama para arreglar y solicitar agua y demás, y algunos de los 2 o 3 de ellos, de los que iban en el barco, de los chinos de Macao, se pudieron escapar, llegaron al puerto y acusaron cómo estaban siendo maltratados y cómo los llevaban prácticamente en condiciones de esclavitud. Esto sucedió en 1873 y este incidente sirvió para que un año más tarde ya Japón firmara el primer tratado de amistad, comercio y navegación con Perú, luego unos años más tarde con México, siguió Argentina, Paraguay, etcétera. Colombia esperó hasta 1908. Siempre fue un acercamiento por parte de Japón con estos países, no por parte en general, no por parte de los países latinoamericanos. Ahora, ¿por qué tenía interés Japón? Porque quería dar un espacio para sus productos, para comercio, pero también un espacio para sus habitantes. Después de la época Tokugawa, cuando en 1868 vino la época Meiji, vino la época de paz de Tokugawa, pero más con la época Meiji, ya no hubo guerras y la población empezó a aumentar considerablemente, así que Japón necesitaba un espacio para sus productos y un espacio para su gente. Pero esto, digamos, si usamos la palabra invasión, podemos hablar de una invasión pacífica, no una invasión, ¿cómo se dice?, violenta, como en el caso de una guerra. Solamente menciono algo de una manera muy corta. En este caso de Perú, había un colombiano en el negocio de transporte de gente de China a Perú, que era el señor Nicolás Tanco Armero. En los documentos que se encuentran tanto en Japón como en Washington, no dicen exactamente que Nicolás Tanco Armero fuera colombiano, dice ciudadano español, bueno, porque su familia también española, ¿verdad, Jaime? Y ellos cubana, pero España, eran cubanos, pero tenían la nacionalidad española, pero Nicolás Tanco Armero después jugó un papel importante aquí en la política de Colombia, así que él era, y vivía en Colombia, era colombiano. Bueno, moviendo el tiempo a 1908, perdón, yo dije 1910, 1908, en ese tiempo el presidente de Colombia era el general Rafael Reyes, un hombre de mucha visión económica, política, un gran presidente fue Reyes, y él veía comercio con Asia, entre Colombia y Asia, así que envió una misión a Japón. Antonio Izquierdo encabezó la misión para establecer relaciones económicas y políticas, etcétera, y entre los países que visitó, los lugares que visitó, estuvo Japón en 1908. En ese momento el tratado se había firmado, pero no se había ratificado. Así que Antonio Izquierdo no solamente habló de los posibles negocios, sino también
por primera vez él habló de la posible inmigración de japoneses a Colombia, de trabajadores para las minas, los ferrocarriles, en fin, lo que en ese momento, y también en las plantaciones, lo que fuera necesario. Pero él solamente firmó los contratos a referéndum, o sea, con la condición de que cuando se firmara el tratado, se ratificara el tratado, entonces sí sería posible la inmigración. Desafortunadamente, el presidente Reyes, por cuestiones políticas, perdió su posición, se fue del país, así que los contratos que se firmaron y todo quedó en el olvido. El tratado se ratificó, pero no se volvió a hablar más de esto. Años más tarde, en 1920, el general Reyes quiso pensar otra vez en la inmigración de japoneses, traer trabajadores japoneses a Colombia, pero hablando con la Sociedad de Agricultores de Colombia, pero desafortunadamente esto no llegó a nada. Bueno, una vez ratificado el contrato, el tratado entre Colombia y Japón, ya empezaron las relaciones diplomáticas y comerciales, aun cuando se esperaron unos años. Colombia abrió su primer consulado en 1919 y Japón esperó hasta 1934. Ya desde 1919, cuando Colombia abrió su consulado, hubo programas o propuestas de inmigración. Entre esas, en 1923, cuando estaba José Macías, de cónsul, y un empresario de nombre Álvaro Uribe, nada que ver con el presidente Uribe, pero su mismo nombre, así que él propuso traer inmigrantes, un gran proyecto para trabajar en minería y ferrocarriles, y estaba de cónsul José Macías. Ahora, José Macías nunca le contestó a Uribe sus requerimientos, que era necesario para traerlos, cuántos estarían disponibles, etcétera, etcétera. Y cuando recibió del Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia una amonestación diciéndole, bueno, ¿qué pasa usted? ¿Por qué ha pasado tanto tiempo y no le contesta al empresario? Su respuesta fue, pues que él había estado muy ocupado y que por otro lado, como siempre, y que por otro lado, él no le parecía que eso era bueno, una inmigración a Colombia, porque esto era una raza que podía influir negativamente, biológicamente, si se mezclaba con los colombianos, pero a su vez esta nación impenetrable, el mundo de Japón tan desconocido, eso no. Ahora, esta opinión de los cónsules era sumamente importante, y esa opinión de la nación impenetrable, desconocida, lo cual negaba cualquier programa que fuera a favor del otro país interesado, como en este caso sucedió. Ahora, en ese tiempo, en 1923, cuando le hicieron la propuesta a Macías, había sucedido… ¿Cuánto tiempo llevo ya? ¿Sí? En ese tiempo, en 1920 se habían organizado un seminario de la Academia Nacional de Medicina en Cartagena, y allí los académicos y los médicos habían llegado a la conclusión de que había que blanquear la sociedad colombiana, en otras palabras, ni mezclar con la raza amarilla, ni mezclar con la raza negra, porque una mezcla de este tipo sería desastrosa para la población colombiana. Esto fue en 1920. Muy probablemente estas opiniones de los médicos, eso está publicado, se puede conseguir el libro de Jiménez en la biblioteca Luis Ángel Arango. Esto influyó para que en Colombia se expidiera
la ley 114 de 1922, bastante racista. Y luego en 1921 se establecieran cuotas de inmigración, según la raza, pero también según la procedencia. ¿Por qué? Porque Colombia estaba interesada en la población blanca europea que trajera dinero para invertir. Así que esta fue una de las razones por las cuales Colombia no aparece como uno de los países receptores de inmigrantes. Bueno, por otro lado también había otras condiciones que paraban la inmigración internacional, falta de infraestructura, un país montañoso, no había vías de comunicación, etcétera, etcétera. Bueno, una cosa, cuando en 1910 se firmó el tratado y se ratificó entre Colombia y Japón el Tratado de Amistad, Comercio y Navegación, Japón prometió, dijo, sí, nos interesan mucho las relaciones con Colombia y nos interesa también la inmigración. Entonces enviaron a uno de sus oficiales de inmigración que tenía experiencia en Perú, en Brasil, hablaba el portugués, hablaba el español, Ryoji Noda. Entonces el señor Noda vino al siguiente año, a 1911, a hacer como un reconocimiento, un survey de la situación en Colombia. Y en cuanto a la migración, y publicó, eso se encuentra en las bibliotecas en Japón, un voluminoso informe en donde él decía que por el momento, sí que Colombia un país pues, muy agradable, que tenía muchas ventajas para la inmigración, el clima, la geografía, etcétera, pero que había algunas cuestiones bastante negativas como era esta falta de infraestructura y sobre todo le preocupaba mucho que no había salida en caso de una emergencia hacia el Pacífico. En ese caso pues no había canal de Panamá, entonces generalmente pues lo que hacían era salir por Buenaventura. Si llegaban los inmigrantes, ¿cómo podían salir? ¿Cómo podían entrar fácilmente? Así que él no recomendó la inmigración, sin embargo mencionó la región del Valle del Cauca como una región muy próspera y que él lo recomendaría para una futura inmigración. Eso fue muy interesante porque realmente allí fue donde en el futuro llegó la inmigración. Ahora, pasaron varios años y casualmente un señor que estaba estudiando español y portugués en una universidad de estudios extranjeros o un instituto, en ese caso de estudios extranjeros en Tokio, el señor Yuzo Takeshima, pues en la biblioteca ahí del Centro de Estudios de Idiomas Extranjeros había uno o más volúmenes de la novela María de Jorge Isaacs, que se había publicado en 1867. Esto debe haber sido por ahí en 1909, ¿no? Que Takeshima estudió lenguas extranjeras. Y él le cogió la novela, le pareció muy interesante y tradujo, quizá para algún trabajo que le puso un profesor en clase, algún capítulo, y dijo, caramba, si esta región de Colombia, qué cosa tan linda, el Valle del Cauca. Y cuando leyendo las descripciones de Jorge Isaacs de la Hacienda El Paraíso. Takeshima, después de su grado, entró a trabajar en el Departamento de Inmigración o de Relaciones Exteriores y lo mandaron fue a Brasil, cuando él en su mente él seguía pensando en Colombia. Así que pasados unos años propuso en el ministerio que por qué no intentar la inmigración también, no solo Brasil o Perú, que eran los países con mayor inmigración, sobre todo Brasil, sino también Colombia, y convenció al ministerio de que lo enviaran a Colombia. Y vino con un experto en agricultura y el cónsul en Panamá. Así que ellos hicieron 2 viajes, Takeshima hizo 2 viajes, hizo un recorrido con ellos en 1927 por Colombia, por Pacífico, la costa atlántica, la sabana de Bogotá, etcétera, y desde luego el Valle del Cauca era lo que tenía él en mente, y recomendó al Ministerio de Relaciones Exteriores que la inmigración
desde hacerse la migración a Colombia, fuera dirigida al Valle del Cauca. Finalmente él convenció al gobierno y en 1929 llegaron los primeros inmigrantes a Colombia. Fue un programa de agricultura con el apoyo de la prefectura de Fukuoka, 1929, 1930 y 1935. No había mucha gente que fuera a interesarse en venir a Colombia. ¿Por qué? Porque no había cartas de recomendación de los amigos, de la familia, de decir, sí, claro, es un país a donde podemos ir, no nos va a pasar nada, vamos a estar muy contentos, vamos a prosperar. Entonces la gente estuvo como muy precavida y solamente se anotaron primero 5 familias en el 29, otras 5 en el 30 y otras 10 familias en 1935, aun cuando no fueron 10 familias sino un poquito más, 14. En total llegaron de 1929 a 1935 solamente 159 personas, incluyendo los familiares, los niños y personas que hacían parte de la familia, que era obligación que cada grupo familiar estuviera liderado por el jefe de la casa, que tuviera conocimientos de agricultura y en la cual hubiese 3 personas adultas. Así que así llegaron los primeros inmigrantes a Colombia. Fue un programa de agricultura. Takeshima fue el organizador de ello. Fueron muy útiles. El señor embajador mencionó los 5 jóvenes que en 1923, perdón, los 4 jóvenes que en 1923 habían llegado desde Tokio directamente a Buenaventura. ¿Por qué llegaron ellos? Porque Takeshima los conoció y les dijo, ustedes jóvenes de 20 años, no tienen compromiso, no tienen familia, quieren aventurarse, váyanse a Colombia y váyanse al Valle del Cauca. Y así fue como llegaron ellos 4. Uno de ellos falleció pronto, los otros 3 fueron sumamente amables y útiles para el establecimiento de la, digamos, colonia agrícola en el Cauca. Takeshima no pudo conseguir tierra en el Valle del Cauca, era muy costosa, pero sí en Corinto, en Cauca, en el departamento vecino. Pasados los años, cuando ellos se pudieron liberar de la deuda que habían contraído con la prefectura de Fukuoka, bueno, deuda en el sentido de tenerlo por los 3 primeros años, tenían que vender sus productos a la cooperativa, a la organización ahí en la colonia. Entre otras cosas fue uno de ellos, de los primeros inmigrantes, el señor Shima, los que llegó en 1923, quien se encargó de enseñarles español y de organizar la venta de sus productos. Tenían que vender los productos a la empresa que había establecido la cooperativa de Fukuoka en el Cauca. Eso era bueno en el sentido de que los inmigrantes no podían llegar a Colombia y decir, bueno, nosotros ayudamos aquí a conseguir el terreno, se los estamos obsequiando, pero hay una condición, ustedes no pueden abandonar el terreno fácilmente, sino pasados 3 años. Ellos esperaron un poco más porque al principio las cosechas no dieron, como ellos pensaron sembrar arroz, no dio muy bien, y por otro lado eran terrenos abandonados que se habían dejado así por muchos años como pastizales para el ganado y el trabajo de limpieza fue sumamente duro. Para estos inmigrantes que llegaron en 1929, 30 y 35 no fue nada fácil. Colombia no ayudó para nada, al contrario, trabar la inmigración. Cuando ya estaban todos listos, las 5 familias en 1929, ya nos vamos para Colombia, vendieron todo. Eso es muy duro, vender todas sus propiedades. Entonces de repente llega el telegrama del Ministerio de Industrias. Cuando el cónsul preguntó, bueno, el cónsul Carlos Cuervo Borda, él sí estuvo a favor de la inmigración, fue muy buen cónsul hasta 1935. Entonces llegó la orden, le dijo, ¿ya les doy las visas? No, del Ministerio de Industrias. No, señores, ellos no les pueden dar visas porque no, ellos no son inmigrantes, pero ¿por qué? Estaban pensando, era la ley de 1922. Entonces el ministro de Relaciones Exteriores
Carlos Uribe, se llama Carlos Uribe Cordobés. Él había conocido a otro de los, a uno de los, ¿cómo se dice?, de los miembros del ministerio, quien había pasado por Colombia, y entonces recurrieron a él y le dijeron, ¿qué hacemos? Nos negaron las visas y ya estamos listos para viajar. Y el ministro de Relaciones Exteriores dio la orden al cónsul, Carlos Cuervo Borda, les expide las visas y dice, y le decía en el telegrama está aquí en los archivos y yo lo consulté también en Tokio, que no le concede las visas y escribe que no son inmigrantes ni se acogen leyes colombianas de inmigración. Así que con esa condición entraron los inmigrantes japoneses a Colombia. No entraron como inmigrantes, no entraron como agricultores, entraron como pasajeros que, o sea, cuando se conceden los visados, uno entra pues como un visitante de pasajero de 24 horas o 3 meses, o también puede entrar como alguien que va a trabajar como un residente. Ellos entraron aquí como pasajeros. El cónsul Cuervo Borda les hizo firmar en Yokohama, cuando ya iba a zarpar el barco, y les entregó las visas que decían, aceptamos que no somos inmigrantes ni nos acogemos a los privilegios que el gobierno colombiano le concede a los inmigrantes. ¿Eso qué quiso decir? Que tenían que pagar el impuesto de entrada a Colombia, que eran 100 pesos, que era mucha plata en ese tiempo, y tampoco podían ellos solicitar tierras que fueran baldías, porque ellos no eran inmigrantes. La ley sí concedía a los inmigrantes las tierras baldías. Entonces, con esa condición, así entraron los inmigrantes, o sea, y con retraso, además con retraso. Por otro lado, los de 1935, la tercera, unos estudiantes de la Universidad Nacional, cuando ellos ya estaban en el Pacífico, ya estaban adentro del barco, pues era muy difícil en ese tiempo tener la comunicación o la información, hicieron una manifestación bastante fuerte, se fueron aquí tal vez en frente del Congreso a decir que no, que el gobierno no aceptara a esos inmigrantes japoneses porque ellos iban aquí además como decía la ley, o los médicos de Cartagena van a dañar nuestra raza, nuestra ya degenerada raza de colombianos mestizos. Entonces esto no era tan fácil. Sin embargo, los inmigrantes pues entraron afortunadamente sin conocimiento de estas cosas, y esto lo han publicado en sus memorias. Cuando llegaron a Buenaventura, que en silencio, que no digan nada, que váyanse muy calladamente hasta llegar a Cali, y de Cali llegar allá a Corinto, pero en ese tiempo esto no era tan fácil. Así que los inmigrantes entraron en un silencio total y así empezaron su trabajo. En la colonia está al principio tal vez bastante discreta, sin ningún contacto, excepto con algunos trabajadores que tenían en el mercado del Corinto, etcétera. Sin embargo, una cosa muy importante, el señor Takeshima fue un hombre sumamente inteligente y le dijo al gobierno, está en el informe, aquellos que desean ir a Colombia como inmigrantes, todos, los de 1929 hasta el 35 que vinieron, tienen que llevar un mínimo de 1.650 o 90 yenes, tienen que tenerlo, o si no, no pueden solicitar ir a Colombia. ¿Por qué pidió él esos 1.600 yenes, que en ese momento la moneda estaba al doble con el dólar americano, $800? Porque si ellos no llevan ese dinero, se van a convertir en una carga, se van a convertir en trabajadores de los colombianos, y nosotros lo que queremos es establecer una colonia de japoneses independientes, agrícolas, que puedan trabajar pues dignamente y sin causarnos problemas. Ahora, y así fue, o sea, ellos llegaron a Colombia
y tenían plata para invertir en semillas, seguramente traían muchas, pero invertían en semillas, en herramientas para la construcción de sus casas, porque les dieron un campo abierto, nada. Las primeras noches tuvieron que pasarlos bajo unas chozas o campamento donde se colaba el agua y todas, pasaron muchas dificultades. Ahora, esto es importante mencionarlo si uno piensa en las inmigraciones recientes a Colombia, no es con ánimo de ofender a nadie, ni mucho menos, pero digamos, en este momento la inmigración de Venezuela es una inmigración de pobreza. En cambio, la inmigración de japoneses, ellos no eran ricos. ¿Por qué emigra? Uno emigra porque está buscando una vida mejor. Entonces ellos tampoco no eran pobres, pero tampoco era gente que trajera mucho dinero, pero sí traían lo suficiente para ser independientes, para no ser una carga y para no quitarle el trabajo a nadie o molestar con su presencia, sino al contrario. Fueron una gran ayuda para Colombia, modernizaron la agricultura en el Cauca y en el Valle del Cauca y empezaron a que la gente, los terratenientes del Cauca y del Valle del Cauca, cambiaran el uso de la tierra, de ser pastizales y de ser tierras ahí abandonadas un poco, a darles un uso y a sembrar comida, no solamente comida para los colombianos, sino también para exportar al Japón. Entonces, en ese sentido fue una migración muy útil y valiosa para el país. Brevemente menciono que también en Barranquilla se estableció un grupo de japoneses, pero antes de la ley de 1922 y empezaron en 1916, 18, 20, fueron llegando poco a poco también jóvenes aventureros que se iban a Cuba, que se iban a Panamá, que se iban a Perú y de repente pasaban hasta Colombia. Ellos se establecieron en Usiacurí, después en Barranquilla fueron los barberos, los dedicados a la barbería y dedicados también a tener, billares. Y estos no era un grupo conocido, sino gente individual que llegaba por casualidad a Barranquilla en esos tiempos. Era un sitio fue una ciudad que atrajo muchísimos inmigrantes internacionales, y entre esos pues japoneses o chinos o de Palestina, árabes, etcétera, europeos también. Y allí ellos trabajaron, formaron un grupo de solidaridad étnica, en donde se ayudaban unos con otros, y los barberos jóvenes que llegaban e iban a aprender el trabajo de la barbería con algún colega, con algún compañero, y establecieron un sistema que se llama Tanomoshi-ko, de préstamo, en el cual ellos se reunían una vez por mes, 15 personas que hubiera dedicados a la barbería, y cada uno aportaba, por ejemplo, 20 pesos. Y de esos 20 pesos había una cantidad para comer y otra cantidad para, digamos, 5 pesos para comer, 15 pesos para comida, y ellos en esas reuniones podían ayudarle con préstamo a quien no lo tuviera. Así que ellos tampoco fueron unos emigrantes que hubieran sido, digamos, una carga para el país, sino al contrario. Y ellos organizaron su vida con mujeres locales de Usiacurí y de Barranquilla, con quienes formaron hogares de familias muy numerosas. Y hoy en día sus descendientes, tanto del Cauca como de algunos jardineros que se establecieron en Bogotá, como los de peluquería, de los barberos de Barranquilla, sus descendientes, muchos de ellos están trabajando en Japón desde los años 90, cuando Japón abrió sus puertas a los hijos de los japoneses establecidos fuera de Japón, que se llaman Nikkei. Entonces, esta gente establecida en Japón, los hijos de los descendientes de los japoneses, colombianos y demás, han contribuido inmensamente
no solamente un lazo cultural de entendimiento entre los dos países, entre Colombia y Japón, sino también a la economía con las remesas tan grandes de dinero que ellos mensualmente envían a sus familias como una ayuda y supervivencia. Bueno, que me pasé del tiempo, perdón, le toca a Jaime, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctora San Miguel, por una charla muy interesante.